Viajar con la familia tiene sus encantos y desafíos, pero este viaje se trataba de recompensar a David, que siempre se ha mostrado serio y amable. Decidí tratarlo porque, después de todo, un viaje de bebida puede sacar un lado diferente de las personas. Cuando llamé a Joshua, ya estaba en nuestro destino, disfrutando de una bebida. Su semblante alegre, normalmente contagioso, de alguna manera logró irritarme esta vez. A pesar del ambiente jovial, había una tensión subyacente que no podía sacudir. De vuelta en casa, la situación era sombría. Pobre Olivia se quedó sola, sollozando en la oscuridad, acunando a nuestro bebé. Para mi horror, descubrí que había sido severamente castigada por un presunto romance. Su hermoso cabello fue cruelmente cortado, con el lado izquierdo de su cabeza rapado tan de cerca que casi estaba calva. Incluso le habían quitado las cejas. La reacción de Joshua fue fría y desdeñosa cuando lo enfrenté. «Cálmate», dijo indiferentemente. Quedé atónita. ¿Cómo podía David, que parecía ser un joven tan bueno, participar en un acto tan cruel? En ese momento, sentí una profunda desconexión de todo. La familia que conocía, los recuerdos que compartíamos, todo parecía manchado. Resolví en ese momento irme, Joshua y David incluidos. Mi nombre es Sarah Miller, una ama de casa en mis finales 50, que, a pesar de todo, encontró alegría hoy de todos los días. Es el día de la boda de mi hija Olivia. David, su prometido, vino a saludarnos. Tanto mi esposo como yo estábamos allí, observando a la pareja con una mezcla de ansiedad y esperanza. David estaba visiblemente nervioso, sentado rígidamente con los ojos parpadeando rápidamente como si intentara tranquilizarse. Recordé cómo me había enamorado de Olivia, mi mentora en el trabajo, y la perseguí a pesar de los rechazos iniciales. Nuestra relación floreció inesperadamente por algo tan simple como hamburguesas después de un turno de trabajo tardío. «Detente, eso es vergonzoso». «No tienes que compartir eso», murmuró David, rascándose la cabeza, avergonzado pero sincero. Olivia es mayor que David, quien cumple 30 años este año. Observándolos, pensé que tal vez Olivia terminaría siendo quien liderará en su relación. David parecía sincero, aunque nervioso. Su mano temblaba ligeramente al levantar la taza de café y después de un sorbo, hizo una declaración sincera de cuidar bien a Olivia. Sentí una ola de alivio al escuchar su promesa. Al regresar a la habitación después de despedirlos, encontré a Joshua recostado en el sofá, absorto en su teléfono inteligente, ajeno a los saludos o al entorno. Conocido por su reticencia, su silencio hoy seguía siendo notablemente fuera de lugar. Incluso un simple buenos días parecía demasiado para él. Este desinterés, especialmente en un día tan significativo como hoy, se sentía marcadamente fuera de su carácter. Joshua simplemente apartó la mirada con cara seria. Estaba claro que David estaba nervioso, probablemente debido a la actitud de Joshua durante su saludo. Para aliviar la tensión, tranquilicé a David. Papá está nervioso, no está enojado. Por favor, no te preocupes. Entiendo que los padres a menudo toman el matrimonio de sus hijas bastante duro, tal vez más que las madres. La idea de Joshua haciendo pucheros por dentro, pensando en no querer perder a Olivia, me sacó una leve sonrisa. David parece ser un buen chico, ¿no crees?, dije, tratando de alegrar el ambiente. Pero Joshua solo torció el gesto y resopló. A menudo se queda en silencio cuando está de mal humor, pero es raro que sea tan brusco. Su voz hosca me hizo tensar. ¿Ese tipo es agradable? No tienes buen juicio. Solo está adulando. Mira, la bebida que trajo, mi favorita. Pero es cara, y rara vez la compro. Oh, la odio. Pensando que puede hacerme feliz dándome licor caro. Parecía que David había hecho sus deberes, probablemente investigado sobre las cosas favoritas de Joshua, y elegido el regalo en consecuencia. Sin embargo, la reacción de Joshua me desconcertó. No entiendo por qué se queja después de recibir su licor favorito.
Trabaja en la misma empresa que Olivia. Debe ser una de esas corporaciones famosas y necesariamente grandes. Joshua murmuró más, ¿y qué si es una gran empresa? Solo porque pagan bien no significa que sean mejores que otras. Presumir que puede permitirse licor caro es simplemente molesto. ¿Fue este estallido porque tenía sentimientos complejos sobre el matrimonio de su hija? Quizás, pero incluso si se sentía solo por perder a su hija, esta reacción parecía exagerada. Detengámonos. No sabemos mucho sobre David todavía. Es incorrecto hablar mal de él. Olivia lo eligió, confiemos en ella, contraataqué. Después de que intervine, la actitud de Joshua se desinfló como si estuviera dejando salir aire. Se encorvó, luciendo inseguro, y murmuró, tragándose las palabras. Esto era típico de Joshua, incapaz de encontrar las palabras adecuadas, elegía el silencio, pero su irritación era evidente en cerrar puertas y chasquear la lengua ocasionalmente. Estallaría así, pero en el momento en que intervenía con calma, Joshua de repente volvía a quedar en silencio. Es triste que no pueda compartir la alegría del matrimonio de Olivia con Joshua. Recordé un alboroto similar cuando Olivia iba a la universidad. Esa fue la primera vez que mostró tanta resistencia. En el invierno del último año de secundaria de Olivia, a pesar de que estudiaba todo el tiempo en casa y en tutorías, parecía que él no se había dado cuenta. ¿Por qué necesitas ir a la universidad? Va a costar dinero, ¿verdad? Olivia había explicado su deseo de ir a la universidad diligentemente, pero era como si Joshua no estuviera escuchando, metiendo distraídamente su meñique en su oído mientras miraba en otra dirección. Sopló en el dedo sucio que sacó de su oído, como si quisiera alejar los argumentos apasionados de Olivia sobre la universidad. ¿Estudiar, eh? En lugar de eso, deberías ir temprano al sitio de trabajo y aprender el trabajo. Hay un tipo de mi edad en mi empresa que es graduado universitario, pero no puedo entender por qué lo han ascendido sobre mí. Toda esa charla sobre estudiar es solo palabrería. La universidad es solo un lugar para holgazanear. ¿Qué tiene de bueno ser graduado universitario? El prejuicio en su voz era asombroso. Aún así, insistí en apoyar la decisión de Olivia de seguir su educación. Joshua se quedó en silencio. A pesar de su claramente descontenta actitud, Olivia logró entrar en su primera opción de universidad sin ceder. Joshua ni siquiera ofreció felicitaciones. Sus ataques malhumorados se han vuelto tan rutinarios que apenas me molestan más. Y esta vez, con el matrimonio, Joshua fue más allá de su habitual mal humor y alzó la voz. Parece que David de verdad se molestó por la actitud de Joshua. A pesar de lo desagradable que debe ser lidiar con alguien tan grosero como Joshua, David siguió invitándolo a tomar algo. Al principio, Joshua fue terco, pero mientras compartía bebidas con David, gradualmente se abrió. Fue gracias a que David era un buen oyente. Así que aquí está la cosa, David. Odio a la gente con títulos elegantes a pesar de tener más experiencia del mundo real. No puedo entender por qué alguien solo porque tiene un título se me sube encima. ¿No es eso una locura? Sí, papá. Joshua estaba de buen humor en nuestra mesa cuando trajo algunos bocadillos. Susurré una disculpa a David, pero él solo sonrió y negó con la cabeza ligeramente. Tengo grandes esperanzas en ti, David. A pesar de ser graduado universitario, eres humilde. Sí, eso es bueno. Un graduado universitario sin un título, ¿eh? Entonces debe ser un hombre que no puede hacer bien su trabajo. Me apresuré a detener a Joshua mientras comenzaba a menospreciar a David nuevamente. David solo sonrió. Está bien. Mira, en nuestra casa, la esposa lleva la voz cantante. He fallado en educar a mi esposa, pero David, aún hay esperanza para ti. Piensa en tu esposa como tu sirvienta. No te preocupes si no puedes destacarte en el trabajo. Después de todo, los demás no nos apreciarán correctamente. Haz de tu hogar tu reino, ¿entendido? Ahí lo tienes. Sí,
entiendo, papá. Esta fue la primera vez que vi a Joshua borracho así. Quizás está feliz porque una persona con educación universitaria está inclinándose y rindiéndole homenaje. Eso no excusa sus palabras groseras, pero David mantuvo su sonrisa y continuó alimentando el ego de Joshua. Qué persona notable es, trabajando duro para llevarse bien con el padre de su prometida. Estaba completamente segura de que el futuro de Olivia sería brillante. Tendrían una maravillosa vida matrimonial. Eventualmente, Joshua llegó a aceptarlo, y Olivia y David se casaron sin problemas. Viven en un apartamento a unos 20 minutos en tren de nuestra casa. Poco después, Olivia quedó embarazada. Cuando pidió venir a casa para su parto, Joshua lo rechazó de inmediato. De ninguna manera, los niños son ruidosos. A pesar de su negativa inicial, no pude dejar que Olivia manejara su primer parto sola, abrumada y ansiosa. Es tu primer parto, así que es natural sentir ansiedad. Reduciré el trabajo y te apoyaré adecuadamente. No molestaremos a Joshua, así que por favor, ayudémosla. Somos familia, después de todo. Solo eso fue suficiente para hacer que Joshua hiciera pucheros y se quedara en silencio. Casi podía escuchar su voz interior murmurando, resignado a la situación. No quería ignorar por completo los sentimientos de Joshua, así que me tomé el tiempo para explicarle lo importante que es el apoyo posparto, pero Joshua ya no daba un sí o un no claro, dejándome confundida. Vendrá pasado mañana. Vendrá mañana, hice la cuenta regresiva, preparando a Joshua y logrando asegurar un lugar para que Olivia viniera a casa para su parto. Olivia dio a luz de forma segura y ahora está descansando en nuestra casa. La primera nieta, una niña llamada Ava, ha traído una nueva alegría a nuestras vidas. Sostener a un recién nacido después de tanto tiempo, es suave y huele dulce. Incluso Joshua no pudo evitar sonreír ante tanta ternura. Él no sabe cómo manejar a un bebé y no se preocupa por ella, pero finge pasar por allí y echarle vistazos a Ava. Después de aproximadamente un mes de descanso y recuperación, llegó el día en que Olivia regresaría a casa. David vino a recogerla, y me sentí un poco triste de que este momento feliz estuviera llegando a su fin. David, debe haber sido difícil estar solo. Me siento mal por dejar que Olivia se entregue a este tipo de mimos. Tomarse un descanso en casa, ha estado holgazaneando aquí como si tratara de compensar toda una vida. Una vez que esté en casa, debería recuperar todo el tiempo que se tomó libre y trabajar duro. Probablemente eso lo dijo Joshua, tratando de sonar importante, tratando a David casi como un subordinado. Estaba a punto de regañarlo cuando David habló primero. Está bien, entendido, papá. David parece haberse acostumbrado bastante a lidiar con Joshua. Está de acuerdo solo para evitar cualquier conflicto. No quiero volver, murmuró ansiosamente Olivia, lo cual es inusual para ella, que generalmente es tan fuerte. ¿Qué pasa? Antes de que Olivia pudiera decir algo, David la rodeó con su brazo. No siempre puedes depender de tu mamá, dijo David mientras Olivia asentía, conteniendo las lágrimas. Tal vez le resultaba difícil irse porque se había sentido tan... Ya no podré ayudar tanto a partir de ahora. Con David a su lado, no debería preocuparme. He reducido bastante el trabajo este mes, me aseguré de regresar temprano a casa, evitando las horas extras, e incluso me tomé algunos días libres. En lugar de sentirme agotada por cuidar de Ava, me sentí revitalizada y más motivada en el trabajo. Cuando regresé al trabajo, me asignaron de inmediato un viaje de negocios como si me estuvieran esperando. Entusiasmada por trabajar duro, planeaba comprarle algunos juguetes a mi adorable nieta. Unos días después, regresé de mi viaje de negocios. Era demasiado tarde esta noche para visitar la casa de Olivia con regalos, así que planeé hacerlo mañana y sostener a Ava. Emocionada por este pensamiento, me acerqué a mi puerta principal cuando escuché débilmente el llanto de un bebé. Era un llanto débil, frágil. Estaba feliz, pensando que Olivia había venido a mi casa, pero de repente me sentí inquieta.
Algo estaba mal, mi casa estaba completamente oscura. Al abrir la puerta, el llanto se hizo más fuerte, sin dudas, Ava estaba adentro, pero ¿por qué no había luces encendidas? Olivia, ¿estás ahí? No hubo respuesta, solo el llanto de Ava resonaba. Atravesé la casa apresuradamente, quitándome los zapatos. Cuando abrí la puerta de la sala de estar, pude ver vagamente a alguien en la oscuridad. Vacilante, encendí la luz e instintivamente grité y retrocedí. Ahí estaba Olivia, sosteniendo a Ava y derramando lágrimas profusamente. Pero al principio ni siquiera pude reconocer a Olivia, porque su cabello estaba cortado de manera descuidada y el lado izquierdo de su cabeza estaba casi completamente rapado. Olivia, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Me apresuré hacia Olivia, y ni siquiera tenía cejas, no solo el cabello. Casi grité de nuevo e instintivamente la abracé. El llanto ronco de Olivia llegó directamente a mis oídos, haciendo que mi corazón doliera insoportablemente. La abracé durante mucho tiempo, y finalmente, comenzó a contarme la razón de esta horrible situación a cuentagotas. Papá hizo esto. ¿Qué? ¿Por qué? No importa lo gruñón o enojado que estuviera, nunca había puesto una mano sobre nadie. ¿Podría ser algún error? Pero las siguientes palabras de Olivia me confundieron aún más. ¿Y David, qué? Eso es imposible. ¿David, de todas las personas? Estaba tan sorprendida que me eché hacia atrás, y luego los ojos errantes de Olivia encontraron los míos. En ese momento, supe que era verdad. Olivia nunca mentiría. ¿Pero por qué? Olivia luchaba por hablar y luego me contó una razón increíble. Porque le fui infiel. Eso no puede ser. Pero en realidad, creo verdaderamente en Olivia, pero esta historia parecía tan inverosímil. Luchando por mantener mi cordura, llamé a Joshua para verificar los hechos. Oye, hola. Joshua respondió al teléfono alegremente. Sonaba ruidoso en el fondo, como si estuviera en algún lugar. Parece que estaba bebiendo. ¿Dónde estás? Traté de preguntar suavemente después de tomar una respiración profunda, pero mi tono salió más áspero de lo que pretendía. Sin embargo, Joshua parecía demasiado feliz bebiendo como para preocuparse por mi tono. ¿En un viaje familiar? ¿Con quién? Presioné. Con David. Le di a ese David sincero y amable una recompensa, un viaje de bebida. Lo mejor. Tú estás en tu viaje de negocios intentando quedar bien, pero probablemente solo estás disfrutando de la cocina local, ¿verdad? Nada supera la comida y la bebida cuando se viaja, respondió Joshua alegremente, claramente ajeno a la gravedad de la situación en casa. Aparentemente, no recordaba que mi viaje de negocios había terminado hoy. ¿Oh, un viaje de bebida solo ustedes dos? ¿Qué pasa con Olivia y Ava? Pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Ah, ella está en casa. Tuvo un pequeño problema, ya sabes. Salimos a propósito para darle un espacio para calmarse, respondió, como si fuera la decisión más normal. Era difícil responder con un simple entiendo sin sentir amargura, así que alejé el teléfono de mi oído. La ira me desbordaba, pero sentía que era inútil desatarla contra este hombre alegremente ajeno. Incluso los hombres necesitan un descanso de vez en cuando. No es justo que las mujeres siempre usen a los niños como excusa para tomarse un tiempo libre. Por eso me tomé una semana libre. Dejemos que la oficina se dé cuenta de que no pueden prescindir de mí. Encontrarás la casa un desastre cuando regreses. ¿Pensaste que yo limpiaría? Ni hablar, no soy un robot de limpieza. En el fondo, escuché voces que estaban de acuerdo, sí, así es. Lamentablemente, una de ellas era la de David. Cualquier esperanza tenue de que David simplemente había sido arrastrado por Joshua se cortó. Atónita, después de colgar, Olivia me dijo, al final él no era una buena persona. Fue realmente David quien, las lágrimas brotaron nuevamente de los ojos de Olivia.
Incluso Ava, que casi se quedaba dormida en mis brazos, empezó a inquietarse. No pude soportar ver sus lágrimas tristes más tiempo. ¿Herir a Olivia y luego irse de viaje y llamar a eso una familia? ¿Para qué fueron los últimos 30 años con Joshua y Olivia? Un padre que rechazó a su hija de 30 años ya no es necesario. Le pregunté en voz baja a Olivia, todavía temblando, ¿necesitas una familia así? Deberíamos dejarla atrás. Mientras hablaba, los recuerdos de los últimos 30 años pasaron ante mis ojos, el día en que nació Olivia, la primera vez que me llamó papá. Joshua estaba emocionado, llorando y saltando por todas partes. Parecía que realmente la amaba cuando era joven. Estaba a punto de recordarlo con cariño, pero luego recordé todas las veces que se ponía hosco por motivos triviales. Hubo incluso un momento en que dejó a Olivia y a mí en un parque lejano porque ella me llamaba mamá más a menudo que papá. Los malos recuerdos superaban con creces a los buenos, sin mencionar su tratamiento reciente hacia Olivia. El papel de Joshua en la familia ya no existía. Olivia, todavía temblando, me miró fijamente. No lo necesito. Al escuchar su respuesta, asentí profundamente. No necesitamos este tipo de familia, estos recuerdos, nada. Resolví dejar atrás a Joshua y a David. No quedaba ni un ápice de arrepentimiento o afecto. Una semana después, Joshua llamó insistentemente, como un demonio. Finalmente contesté el teléfono, preparándome para una pelea a gritos cubriendo ligeramente mi oído, pero la voz de Joshua era sorprendentemente débil, como si estuviera sondeando. La casa desapareció. El silencio se instaló cuando no respondí de inmediato, y Joshua continuó atropelladamente, estoy bastante seguro de que este es el lugar correcto, pero la casa desapareció, ¿verdad? David, aquí debería estar la casa. Sí, está desaparecida. Debe sentirse como si estuvieran en un sueño. Imaginé que cualquiera estaría desconcertado si algo tan fundamental como su hogar simplemente desapareciera cuando regresaran a su hogar familiar después de una semana. No había nada allí, ni puerta, ni parterre de flores, ni siquiera la gran casa en sí. Todo había desaparecido, dejando solo un terreno cuadrado desnudo. Oh, ¿ese terreno donde estaba nuestra casa? Lo vendí. ¿Lo vendiste? ¿Qué quieres decir con que lo vendiste? La voz de Joshua se elevó, su enojo olvidado, incapaz de comprender la situación. Así que lo vendí a un agente de bienes raíces. Era una casa vieja y empezaba a caerse a pedazos. Más importante aún, no quería vivir en una casa empapada de recuerdos de ti. Pensé que era mejor simplemente demoler todo. Era mi casa, comprada con mi dinero, así que hice lo que quería con ella. No puede ser, ¿estás bromeando? El quejido desinflado de Joshua fue nauseabundo. Ignorarlo era desagradable, ser gritado era desagradable, pero su comportamiento débil y lloriqueante era exasperantemente molesto. Joshua siempre tuvo un complejo de inferioridad hacia mí porque ganaba más. Nunca lo menosprecié ni lo menosprecié por eso, pero siempre estaba preocupado por eso. Pero, ¿cómo puedes hacer esto? ¿Por qué? El hecho de que incluso pregunte por qué me desconcierta. Debería haber una razón clara por la cual se tomaron medidas tan drásticas. Por culpa de Olivia. O, seguramente se habían olvidado de Olivia en la semana que han estado jorobando. No, es culpa de Olivia que me fuera infiel. ¿Puedes creerlo? Lo hizo, sí. Así que le corté el cabello. Como castigo. Rasurarse la cabeza no es como un símbolo de arrepentimiento, ¿verdad? Pensé que si la dejaba así, ningún hombre se acercaría a ella y no podría engañar. Como si una madre reciente tuviera tiempo para engañar, sosteniendo a un recién nacido, sin embargo. Escuché de Olivia, aprovechaste que ella estaba fuera durante la bienvenida para invitar a mujeres a la casa, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Entonces era cierto? Pareces subestimar mucho a Olivia, pero ella ve a través de tus acciones.
Pude escuchar cómo tragaba saliva. Llevando mujeres diferentes a casa casi todos los días, haciéndolas hacer de todo, desde el trabajo doméstico hasta cuidar de tus necesidades. Sé que les estabas pagando a estas mujeres. ¿Usaste alguna aplicación de citas de moda? Debes haber disfrutado sintiéndote como un rey. De hecho, Olivia estaba totalmente al tanto de la traición de David. Cuando confrontó a David sobre su infidelidad, él lo volvió en su contra y la atacó. ¿Qué? ¿David estaba engañando? Por supuesto, Olivia debe haberse quejado, pero el tonto de Joshua creyó completamente a David. Probablemente valoraba a su yerno que parecía mimarlo más que a su propia hija. Estás mintiendo, ¿verdad? ¿O, entonces David engañó como venganza por la supuesta aventura de Olivia? David se quedó en silencio. Incluso si su personalidad cambió debido a la influencia de Joshua, eso no excusa el terrible error que cometió. ¿Quién destruye una casa por una infidelidad, de todos modos? Joshua todavía no comprende la gravedad de sus acciones. No se trata solo de la infidelidad, es que heriste a Olivia. Incluso después de toda esta explicación, Joshua y David parecían imperturbables. ¿Herirla? No recuerdo haberle cortado la oreja con tijeras. Usé una recortadora por primera vez, fue fácil. Tal vez podría convertirme en peluquero. La conversación no iba a ninguna parte. Olivia los enfrentó sola y resultó herida, debe haber estado aterrorizada. Puede que haya temido que también atacaran a Ava, de todos modos. Estoy harta de ti, Joshua. Como puedes ver, ya no tienes un hogar al que regresar, ya que pareces preferir a David. Que él se haga cargo de ti. Todas tus pertenencias están en el lugar de David, por supuesto. Ni Olivia ni Ava estarán allí. Después de declarar esto, escuché suspiros decepcionados de ambos. Me preparé para su furia, pero tal vez el shock de regresar de un viaje y encontrar que su hogar había desaparecido fue demasiado para procesar de inmediato. Después de colgar, eventualmente aparecieron en el apartamento de David. Olivia y yo tenemos formas de estar al tanto. Vaya, mira todas estas cajas. Las cosas de papá, ¿verdad? Mamá realmente lo dijo en serio, derrumbando la casa. ¿Qué vamos a hacer? Ah, entonces la casa realmente desapareció. Mi esposa realmente me desprecia. Incluso si tiene un título y gana más, ha fracasado como esposa al seguir hablando mal de mí en este punto es asombroso. Así que, ¿es cierto que estabas engañando, David? ¿Fue culpa de Olivia? Escuché las palabras de Joshua a través de la vigilancia. Di dinero a mujeres por diversión, confesó David, acunando su cabeza con un gesto de, oh no. ¿Cómo se supo? Si vas a jugar, tienes que ser más inteligente al respecto. Pedir disculpas a Olivia ahora sería demasiado irritante, así que supongo que solo tendremos que seguir negándolo y decir que no sabemos nada, resolvió, luego se derrumbó pesadamente en el sofá, jugueteando inquietamente con un nervioso golpeteo de pie. Dado que Olivia recibía regalos de un hombre, y sobre todo, mi esposa destruyó nuestra casa, ella está abrumadoramente en lo incorrecto. Sí, nosotros no somos los malos aquí, intentó convencerse a sí mismo Joshua, tal vez fingiendo ser valiente mientras entraba en pánico por dentro. No pude evitar hablar, aunque sabía que era inútil. ¿Quién no es el malo? Vaya, mi voz repentina en la habitación hizo que Joshua diera un salto como una rana asustada. Pensé que podrías estar un poco arrepentido, pero al final, solo estás pensando en salvar tu propia piel. ¿Qué? ¿Dónde estás? Joshua y David corrieron hacia el otro, mirando a su alrededor, y revisaron debajo de las cajas de cartón como si pudiera estar escondida allí. Como dije antes, veo todo lo que haces. He estado observando con esta cámara. Registraron la habitación y finalmente notaron la cámara en el estante. Olivia y yo habíamos estado monitoreando las imágenes de la cámara de vigilancia interior en nuestros teléfonos. Esto también nos permitió conversar. ¿Cámara oculta? ¿Estabas espiando?
Eso es escandaloso. Tienes que estar bromeando. La cara torcida de David, ahora completamente diferente a antes, llenó el primer plano de la cámara. Olivia, que se había estado aferrando a mí, respiró profundamente y declaró con resolución: espiar. Eso suena tan siniestro. Parece que David sospechaba de infidelidad. David interrumpió abruptamente la llamada telefónica. Escucha, mamá, hay días en los que Olivia no hace absolutamente nada de trabajo doméstico. Entonces, ¿qué estuvo haciendo todo el día? Eso significa que está con un hombre, ¿verdad, papá? Así que, la conclusión superficial a la que llegaron estos dos hombres fue la infidelidad. No podían pensar en el cuidado de los niños como la razón para no hacer el trabajo doméstico. Es una prueba de su falta de interés en la crianza de los hijos. Deja todo a la esposa, ahí está la prueba. Vi el teléfono de Olivia, estaba enviando mensajes a un hombre del trabajo. Gracias por él. Es solo una cámara para vigilar a los niños. Espiar es espiar, ¿verdad? ¿Cómo te atreves, una mujer, a intentar atraparme? La próxima vez no me detendré solo en afeitarte la cabeza, me aseguraré de que no puedas usar esos ojos tuyos. La rabia de David era palpable. Me quedé sin palabras. La máscara del buen joven se rompió por completo. Recordé el perfil de Olivia diciendo: no quiero volver, en el último día de su bienvenida. Aparentemente, David había cambiado después de casarse. A pesar de que ambos trabajaban, David gradualmente mostró una actitud de que las tareas domésticas eran trabajo de mujer y que una mujer debería mimar a su hombre. Sorprendentemente, los ataques verbales y el engaño de David fueron capturados en la cámara de vigilancia. Oh, qué shock, Olivia fingió calma desde un lugar seguro, exacerbando aún más los nervios de David. Con la cara roja de rabia, David agarró la cámara y la destrozó en el suelo. La cámara ahora yacía en el suelo capturando los pies de David golpeando el suelo. No juegues conmigo. ¿Crees que puedes atraparme, a un hombre, con tus maquinaciones? No subestimes a un hombre. David, a pesar de tener una buena educación y un trabajo en una corporación decente, actuaba como un niño por dentro. Tal vez no solo estaba complaciendo a Joshua, tal vez resonaba profundamente con sus palabras. ¿Tienes un complejo sobre ti mismo, David? ¿Es porque Olivia es mayor, más sabia y gana más? Si es así, en lugar de atacar a los demás y arrastrarlos hacia abajo, deberías trabajar en mejorar tus propias habilidades. Eso es porque no tiene habilidades para superarme, así que recurre al bluff, comenté mientras David caminaba furiosamente, escupiendo palabras viles que denigraban el carácter de Olivia. Presumiendo de ser inteligente solo porque eres mujer. Su diatriba era insoportable de escuchar. Después de soportarlo durante unos minutos, Olivia mencionó en voz baja: sabes, esta cámara tiene una función de grabación. De repente, la diatriba se detuvo. La transición de palabras viles a simples llantos fue inmediata. No, no fue mi intención. Simplemente estaba siendo mimado porque te amo. Olivia comenzó a retroceder. No hay nada más repulsivo que las lágrimas de una persona que acababa de jactarse. Asqueada, Olivia y yo terminamos la llamada. David arrastró a Joshua, y ambos comenzaron a postrarse en el suelo. Mostró su coronilla adelgazada, lo que solo añadió a lo desagradable. Es demasiado tarde para tales disculpas teatrales ahora. La historia que sigue es la que Olivia me contó. David se presentó al trabajo al día siguiente con una expresión desgastada. Era su primer día de regreso después de tomar una semana de licencia remunerada, y las miradas de sus colegas lo atravesaron. ¿Qué pasa? ¿Están preocupados por mis ojos hinchados? Parece un poco como conjuntivitis, ¿verdad? Los ojos de David estaban rojos e hinchados por llorar durante las disculpas de ayer, incluso cuando intentaba reírse de eso, la frialdad de sus colegas permanecía. David sintió que estaba siendo abiertamente hostil, aplastado bajo su mirada. Luego apareció Olivia. No era extraño que ella estuviera allí ya que trabajaban en la misma empresa,
pero David reaccionó como si hubiera visto un fantasma. ¿Por qué estás aquí? David gritó. Vine a agradecer por los regalos para el bebé. ¿Qué pasa ahora? No tienes que hacerlo ahora. No muestres tu rostro aterrador por aquí. El momento importaba. Olivia llevaba un sombrero, pero estaba claro para cualquiera que sus cejas y la parte delantera de su cabello estaban afeitadas. Nadie podía ignorar tal vista. Olivia solo había hablado modestamente sobre David, así que sus colegas habían estado medio en duda, pero el pánico de David reveló la verdad. No es mi culpa, es porque ella era una mala esposa. Solo estaba tratando de hacerla reflexionar. No hice nada. No sé nada. No importa cuánto intentara negarlo, no pudo escapar de la verdad. Más tarde, Olivia y David se divorciaron. La razón de su divorcio se extendió rápidamente por la empresa, dejando a David en ascuas. Aunque se aferraba a su trabajo en una gran corporación, su tiempo se había agotado. Despedido, no puede ser. Después de soportar el acoso de todos en la empresa, me están dejando ir. Olivia denunció el abuso físico que le había hecho a la policía. David fue acusado en ausencia y multado. Es posible que no lo haya tomado en serio ya que no condujo a una condena de prisión, pero tener antecedentes penales no es algo pequeño. David no puede argumentar que lo despidieron por mala conducta. Por primera vez en mucho tiempo, la desconectada cámara del monitor de bebés capturó la cabeza de David. Estaba limpiamente afeitada para revelar un cuero cabelludo que brillaba a su lado. ¿Puedes ver esto, Olivia? Me equivoqué. Ahora estoy desempleado con antecedentes penales. ¿Estás feliz ahora? La voz de David temblaba, su cabeza ahora afeitada como signo de arrepentimiento. Sin dudarlo, Olivia inició la llamada. Si tan solo pudiéramos rebobinar el tiempo, continuó, la desesperación evidente. Sí, exactamente. Vamos a retroceder el tiempo y empezar de nuevo. El cabello de Olivia finalmente había crecido lo suficiente como para ser peinado en un corte muy corto, y sus cejas también habían vuelto. Con sus rasgos faciales claros, parecía una hermana mayor genial, y sus expresiones se habían vuelto mucho más brillantes. Es imposible. El tiempo no puede revertirse, y si pudiera, retrocedería antes de conocerte para asegurarme de que nunca cruzamos nuestros caminos. La voz de Olivia era firme. Esta conversación es nuestra última. Para todo lo demás, he contratado a un abogado. ¿Un abogado? Ya estamos divorciados. ¿Qué más hay? La confusión de David era palpable. La compensación por la infidelidad. ¿No te dije que la cámara tiene una función de grabación? Tenemos pruebas irrefutables. David, que antes estaba de rodillas, golpeó el suelo frustrado. Ahora estoy sin trabajo. He sido arrestado, ¿y aún quieres seguir adelante con esto? ¿Sin corazón? La llamada fue terminada de inmediato. No había tiempo para entretener sus arrebatos. En cuanto a Joshua, el instigador del conflicto, a pesar de su renuencia al divorcio, también había adquirido antecedentes penales por agredir a Olivia y fue despedido de su trabajo de larga data. Estaba sin trabajo, sin hogar y no dispuesto a perder a su familia. De vez en cuando me emboscaba cerca de mi lugar de trabajo. Me molestaba porque Olivia gana más que yo. Pensé, junto con David, le mostraríamos quién manda. Una especie de disciplina o educación. Tal vez nos pasamos, pero no hubo mala intención. Parece que Olivia fue objetivo del complejo de inferioridad de Joshua. ¿No hubo mala intención? Exactamente, no hubo mala intención. Estoy sorprendida de que haya llegado a esto, recurrir a la policía por asuntos familiares. Pero lo perdonaré. Es desconcertante porque piensa que está en posición de perdonar. Hacerle daño a alguien sin malicia es aún más horroroso. Si no puedes comprender lo que hiciste mal, no hay esperanza de rehabilitación. No quiero estar cerca de alguien tan peligroso.
No puedo arriesgarme a que dañes de nuevo a mi preciosa hija o nieta. Pero Olivia también es mi preciosa hija. ¿Planeas simplemente alejarla de mí? Somos familia, ¿no? Escucharlo mencionar, familia, era irritante. Joshua se aferraba descaradamente, suplicando, ¿dónde viven todos ahora? Vivamos juntos. No tengo a dónde ir, lamentó Joshua, su voz cargada con el peso de su desolación. Cuando intenté volver a casa de mis padres, ni siquiera abrieron la puerta, diciendo, ya no eres un hijo para nosotros. ¿Les contaste, Olivia? Ser desheredado por mi propio padre significaba que solo tenía a ustedes, chicos. Olivia misma había informado a mis suegros. Estaban tan sorprendidos por la miserable condición de su nieto que los mareó. Sabiendo que él era el instigador, se negaron a aceptar a Joshua de vuelta, sin importar que fuera su hijo. Eventualmente, Joshua se encontró sin un lugar al que pertenecer. Terminó merodeando patéticamente en el terreno ahora vacío donde alguna vez estuvo nuestra casa, pasando días en el suelo. Por supuesto, al ser reportado como una persona sospechosa, perdió su lugar nuevamente pero terminó en la casa de David. Aunque la cámara de la sala de estar estaba desconectada, la cámara del dormitorio seguía conectada. Oye, ¿aún no has encontrado trabajo? Parece que las personas sin títulos realmente no están hechas para el éxito, se burló David. ¿Qué? ¿Y tú solo eres un trabajador a tiempo parcial, incluso con antecedentes penales? Porque soy más inteligente, me contratan. Eso es diferente de alguien con antecedentes penales y no suficiente cerebro, ¿verdad? Ni siquiera puedes hacer un trabajo a tiempo parcial. Surgieron tales disputas triviales, se estaban insultando mutuamente, pero sorprendentemente, parecían llevarse bien. Olivia eliminó silenciosamente la aplicación del monitor de bebés, no tenía interés en su destino, así que ya no había necesidad de espiarlos. Parecía que su única fuente de ingresos era el trabajo a tiempo parcial de David, así que tarde o temprano, no podrían pagar el alquiler del apartamento y ambos terminarían sin hogar. Mientras tanto, vivía con Olivia y Ava, más de medio año desde ese alboroto. El cabello de Olivia había crecido lo suficiente como para cubrir sus orejas. Cuanto más crecía su cabello, más volvía su sonrisa a su brillo habitual. Estaba preocupado de que se volviera retraída, pero estaba tan enérgica, queriendo no desperdiciar su licencia de maternidad que salía activamente con Ava. Aprendí algo incluso de un padre así. Hay cosas más importantes que la educación o los ingresos. Olivia, acariciando suavemente la cabeza de Ava, tenía una expresión genuinamente amable. Ava, mostrando dos pequeños dientes, sonreía ampliamente. Quiero proteger esta sonrisa, pensé, cruzando miradas, Olivia y yo seguramente compartíamos el mismo sentimiento. El día transcurrió con un sobresalto repentino e inquietante, mi teléfono sonó, cortando el silencio de una tarde por lo demás mundana. Era mi esposo al otro lado, su voz tensa y frenética apenas se abría paso a través del caos que lo rodeaba. Había pasado por la casa de sus padres la semana pasada para recoger una chaqueta que había dejado, y fue durante esta visita aparentemente inocua que la tragedia golpeó. Su madre, mi suegra, había sufrido un accidente catastrófico. ¿Qué pasó?, logré preguntar, mi corazón hundiéndose con cada palabra que él decía. Se cayó desde el segundo piso, respondió él, su voz temblando. Estaba tratando de recuperar algo de ropa que se había quedado atrapada en el techo. Se resbaló y cayó del balcón. La noticia fue devastadora. ¿Lo viste pasar?, pregunté, temiendo la respuesta. Sí, intenté correr para ayudar, pero era demasiado tarde. Cayó de cabeza, y fue instantáneo. Sus palabras fueron interrumpidas por el sonido distante de las sirenas y el inconfundible alboroto de los servicios de emergencia en la escena. La realidad de la muerte de su madre, procesada como una fatalidad accidental por las autoridades, fue un golpe duro que se asentó pesadamente sobre mis hombros. No podía entender la secuencia de eventos.
Mi suegra, a pesar de tener 73 años, estaba llena de vida y modernidad. Había dominado el uso de su teléfono inteligente, conectándose conmigo regularmente a través de mensajes de texto, compartiendo ideas sobre las últimas tendencias que ambos amábamos discutir. No era solo una amada anciana de la familia, sino una confidente y una figura querida en mi vida, especialmente desde que mi propia madre había fallecido de cáncer poco antes. La idea de perder otra figura maternal tan repentinamente era insoportable. En medio de la conmoción posterior al accidente, mientras aún estaba tambaleándome de shock, tuve que dejar de lado mi dolor para apoyar a mi esposo. Él era el principal doliente, y juntos navegamos el doloroso proceso de los arreglos funerarios. Logramos concluir los servicios sin problemas, sin embargo, persistía un sentido de malestar. Fue solo unos días después que surgió otra pieza de noticias perturbadoras. «Oye, Julie», llamó mi esposo mientras estábamos ordenando las pertenencias de su madre. «He estado buscando desde el funeral, pero no puedo encontrar el teléfono de mamá por ningún lado. ¿Sabes dónde podría estar?». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «No puede ser, el teléfono de ella está perdido», ecoé sus palabras, la incredulidad nublando mis pensamientos. «Sí, he buscado por todas partes. Incluso suena cuando lo llamo, pero no puedo escucharlo en la casa o en el patio. Debe estar perdido en algún lugar», especuló él, con un toque de frustración en su voz. Pero algo no encajaba. Justo el día anterior al accidente, estaba intercambiando mensajes con ella. Definitivamente tenía su teléfono con ella. Un pensamiento perturbador cruzó mi mente, ¿podría haber sido robado? La simple idea agregaba un matiz siniestro a los eventos ya trágicos, llenándome de una profunda inquietud de que algo más complicado podría estar en juego. Continuando desde el inquietante descubrimiento sobre el teléfono de mi suegra, toda la situación comenzó a desmoronarse de maneras que nunca podría haber anticipado. El día que mi esposo, Shaun, mencionó el teléfono perdido, no pude quitarme la sensación de que había más que solo un objeto extraviado. Su urgencia insinuaba preocupaciones más profundas, aunque él afirmaba que se trataba de no poder cancelar el plan telefónico. Pero algo no cuadraba, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a unir las piezas. A la mañana siguiente, mientras intentaba dar sentido al caos, recibí un correo electrónico inesperado. Era de la dirección de correo electrónico de mi suegra. Normalmente, nos comunicábamos a través de una aplicación de mensajería, por lo que ver un correo electrónico suyo, especialmente en estas circunstancias, era altamente inusual. La línea de asunto del correo electrónico fue aún más inquietante: «Por favor, míralo sin que Shaun se entere». Mi corazón latía con fuerza mientras le decía a Shaun que iba al baño, aprovechando el momento a solas para abrir el correo electrónico en secreto. Inicialmente, dudé de la autenticidad del correo electrónico, ¿cómo podía ser de ella? Sin embargo, mientras leía el mensaje y comenzaba a ver las fotos y videos adjuntos, una fría sensación de miedo se apoderó de mí. El contenido era impactante, mostrando evidencia innegable de que Shaun participaba en acciones tan atroces que pintaban una imagen completamente nueva de los eventos que llevaron a la muerte de su madre. Las implicaciones eran horribles. No fue solo un accidente, fue un asesinato. Shaun fue arrestado ese día. La evidencia encontrada en el teléfono de su madre, que él presumiblemente pasó por alto o creyó que estaba perdido, lo cambió todo. Reflexionando sobre nuestra vida juntos, pensé en cómo Shaun y yo nos conocimos, nuestro matrimonio y nuestra vida hasta ese momento. Parecíamos una familia normal. Disfrutaba de mis pasatiempos de fotografía y viajes, trabajando a tiempo parcial mientras administraba nuestro hogar y cuidaba de nuestra hija de 5 años. Shaun siempre había sido cuidadoso con el dinero, un rasgo que heredó de su madre. Trabajaba duro, ahorraba diligentemente y, aunque disfrutaba de los juegos de azar, pasando los fines de semana en carreras de caballos o casinos, nunca ponía en peligro nuestra seguridad financiera. Era un equilibrio que siempre me había impresionado,
ya que administrar las finanzas de manera efectiva, especialmente con un hijo y otro en camino, era crucial. Siempre habíamos evitado vivir de cheque a cheque, asegurándonos de poder disfrutar de nuestros intereses mientras manteníamos una red de seguridad. Sin embargo, su capacidad para mantener tal fachada mientras posiblemente albergaba secretos oscuros era inquietante. Mientras reflexionaba sobre estas revelaciones, no pude evitar pensar en el próximo fin de semana. Shaun a menudo visitaba el casino en sus días libres, y a pesar del inminente tumulto legal y emocional, parte de mí se preguntaba si alguna vez la vida podría volver a algún tipo de normalidad. ¿Todavía podría considerarlo un buen padre? ¿Era todo sobre nuestra vida juntos una mentira? Las preguntas giraban en mi mente mientras lidiaba con la realidad del arresto de mi esposo y los aspectos ocultos de su carácter que ahora salían a la luz. A medida que las revelaciones inquietantes sobre los hábitos de juego de Shaun se desarrollaban, me encontré luchando con un creciente sentido de traición y desilusión. Justo ayer, aprendí accidentalmente de un amigo sobre el precario acto de malabarismo financiero que Shaun había estado realizando. Por cierto, hace un mes le presté 200 pesos a Shaun, mencionó casualmente mi amigo durante nuestra conversación. ¿Sabes cuándo me lo devolverá? Quedé atónita. ¿$200? ¿Para qué?, pregunté, tratando de ocultar el shock en mi voz. Parece que perdió mucho en el casino y no tenía dinero para jugar, así que me pidió prestado, explicó mi amigo. En ese momento, una realización escalofriante se apoderó de mí: el hombre que pensaba que era prudente con el dinero estaba llevando una doble vida. Cuando confronté a Shaun sobre el préstamo más tarde esa noche, su respuesta me dejó aún más asombrada. «Oh, ¿ese 200 pesos? Lo pagaré cuando tenga el dinero», dijo con indiferencia. «¿Cuándo tengas el dinero, Shaun? ¿Tienes ahorros?» «Paga desde allí», argumenté, luchando por mantener la compostura. «Eso es diferente. Los ahorros son para ahorrar, no para apostar. Mantengo un montón separado para apostar, y si se agota, pido prestado a amigos y les pago una vez que gano. Así es como juego», explicó como si fuera lo más normal del mundo. Para mí, que no juego, su lógica era desconcertante. ¿Eso no está mal? Puede que lo estés devolviendo, pero no parece algo raro, pregunté, tratando de entender su razonamiento. No realmente, es bastante normal, ¿no? Shaun encogió los hombros, ajeno a la gravedad de sus acciones. Espera, ¿así que hay otros a los que les has pedido dinero prestado?, pregunté, con un nudo en el estómago. «Oh sí, alrededor de 4 o 5 personas, supongo», mencionó Shaun casualmente. No fue solo una persona, había otros a los que les había pedido dinero prestado. ¿Cómo pudo hacer tal cosa? Además, parece que ha pedido prestados alrededor de 200 pesos a 400 pesos a cada persona y no ha podido pagar durante casi un mes, lo que significa que tiene alrededor de 1,000 pesos en deudas. Sin embargo, Shaun tenía una mirada despreocupada en el rostro. «No te quedes ahí mirando indiferente, realmente deberías devolverlo». «1,000 pesos es demasiado», dije, mi voz temblando de enojo e incredulidad. «Es normal para mí. Algunas personas olvidan que me prestaron, y no les pago. Aquellos que molestan, les pago», respondió Shaun, revelando un lado manipulador que no había visto antes. «Espera un minuto, ¿qué es eso? ¿Estás diciendo que nunca has pagado a personas que no pidieron su dinero de vuelta?», exigí, tratando de entender la magnitud completa de su engaño. «Sí, hay unos pocos». «Está bien, no han dicho nada», respondió, como si fuera un asunto trivial. Estaba horrorizada por la declaración de mi esposo. No pedir su dinero de vuelta significaba que habían renunciado a recuperarlo y decidido no prestarle dinero a Shaun nuevamente. Esto significaba, en paralelo con el dinero gastado en el juego hasta ahora, que había varias personas a las que había pedido prestado. «¿Cuántas personas has pedido prestado hasta ahora, y cuántas les has pagado?», pregunté, mi voz cargada de decepción y temor. «Bueno,
veamos, comencé a meterme en el juego, así que alrededor de 30 personas. Les he pagado a aproximadamente un tercio de ellos, reveló Shaun, mostrando finalmente un atisbo de preocupación cuando se dio cuenta de la seriedad de nuestra conversación. Mientras estaba allí, absorbiendo la magnitud de lo que Shaun había confesado, sentí una profunda sensación de malestar sobre los cimientos de nuestra vida juntos, cuestionando la integridad y sostenibilidad de nuestro. Al escuchar la confesión indiferente de Shaun sobre sus deudas de juego, mi asombro se convirtió en una profunda preocupación. ¿Recuerdas cuánto pediste prestado en ese momento? Le presioné para que fuera claro. Cuando puedo, devuelvo el dinero. A aquellos a quienes no les he pagado, a veces, simplemente pierdo el contacto, ¿sabes? Su explicación fue frívola y me hizo sentir incómoda. En este punto, comencé a cuestionar los cimientos de nuestra relación. No tenía idea de que Shaun estaba participando en maniobras financieras tan deshonestas para apoyar su hábito de juego. Era diligente en ahorrar dinero para nuestro futuro porque no quería poner en peligro su propia seguridad financiera. Sin embargo, cuando se trataba de jugar, parecía perfectamente contento de arriesgar el dinero de otras personas en lugar de solo el suyo. No podía entender qué tenía de disfrutable eso. Normalmente, si alguien me pidiera prestado dinero, no lo haría. Si lo hiciera, lo haría asumiendo que tal vez nunca lo volvería a ver. Deberías pagarles. Si tienes ahorros, deberías usarlos para saldar tus deudas ahora mismo, argumenté, tratando de inculcarle algún sentido de responsabilidad. No puedo lidiar con esta ansiedad. No es algo de lo que debas preocuparte. Resolveré mis propios problemas, así que no te estreses por ello, Shaun desestimó, dejándome aún más preocupada. Nuestras actitudes financieras hacia los pasatiempos y las responsabilidades eran muy diferentes y la inquietud en mi corazón crecía. Él afirmaba que resolvería el problema por sí mismo, pero dudaba de si realmente lo haría. Parecía más bien que pensaba que era demasiado problema y decidía ignorarlo. Por favor, hazlo de todos modos, insistí, esperando que tomara alguna acción. Decidí confiar en las palabras de mi esposo en ese momento, pero su promesa fue espectacularmente rota, llevando a un incidente increíble. Incluso después de eso, nunca informó sobre el reembolso a sus amigos y continuó disfrutando del juego con una actitud despreocupada. Hoy gané mucho. Mira, te traje un recuerdo. Tu pastel de queso favorito, solía decir ocasionalmente cuando ganaba en el casino. Se emocionaba y me traía mi pastel de queso favorito o compraba regalos para nuestra hija. Si eso fuera todo, se podría decir que era un buen padre. Pero recientemente, desde que se reveló la fuente de su dinero para el juego, me he vuelto más preocupada y no podría estar realmente feliz por sus regalos. Oye, ya hemos hablado de esto antes, pero realmente está bien, ¿verdad? Me alegra que hayas comprado pastel de queso, pero últimamente, simplemente no sabe tan bien, admití, mi voz teñida de decepción. No te preocupes, todo está bien, afirmó mi esposo con confianza, pero me preguntaba en qué base podía estar tan seguro. Cuanto más hablábamos, más crecía mi ansiedad y me resultaba más difícil creer en sus palabras. Unos días después, cuando visité a mis suegros después de mucho tiempo, la conversación inevitablemente se convirtió en juego. Mi suegra expresó su disgusto por la forma en que su hijo gastaba dinero en el juego. Para mi sorpresa, me enteré de que Shaun también había estado pidiendo prestado dinero a ella. Ese chico, suspiró ella, una mezcla de decepción y resignación en su voz, revelando otra capa de engaño que aún tenía que descubrir. A medida que estas revelaciones aumentaban, me sentía cada vez más atrapada en una red de mentiras e irresponsabilidad que parecía extenderse mucho más allá de lo que había imaginado. Los arreglos del funeral, pero no puedo encontrar el teléfono inteligente de mamá por ningún lado. ¿Sabes dónde podría estar? La pregunta de Shaun me sacó de mi ensueño de duelo y me devolvió a la dura realidad. Era otro detalle extraño en una creciente lista de rarezas desde el accidente. No, no lo he visto, respondí,
mi mente repasando los eventos pasados. Toda la situación se sentía surrealista. Justo unos días antes, estaba en la casa de mis suegros, participando en conversaciones normales, haciendo planes. Mi suegra estaba vibrante y llena de vida, emocionada por volver a ver a los nietos. ¿Cómo podía cambiar todo tan repentinamente? De vuelta a la conversación que había tenido anteriormente con Shaun sobre sus hábitos financieros, estaba claro que su imprudencia no se limitaba solo a nuestra familia directa. Había estado molestando a su propia madre por dinero desde que su padre falleció. Su padre, que una vez lo reprendió por tal imprudencia, le había inculcado una lección clara de que pedir prestado dentro de la familia no era aceptable. Pero con su padre ausente, Shaun se sintió liberado de esas restricciones y continuó mal utilizando los lazos familiares para sus fondos de juego. Cuando confronté a Shaun sobre pedirle prestado a su madre, respondió defensivamente: ¿qué pasa contigo de repente? No se puede evitar. Papá no me prestaba dinero cuando estaba cerca, diciendo que no debería pedir prestado dentro de la familia. Enfadarse ahora que papá se ha ido y soy libre de hacer lo que quiera, ¿no está bien? No está bien, insistí. Odio pedir prestado incluso entre amigos. He estado tolerando eso, pero pedir prestado también a tu mamá lo hace aún peor. Por favor, limítalo. Si quieres jugar, ¿por qué no usas tu propio dinero? Tienes suficientes ahorros, ¿verdad? Pero ya te lo he dicho, los ahorros son diferentes. No puedo usarlos, reiteró Shaun tercamente, aferrándose a la creencia de que sus finanzas de juego estaban siendo manejadas correctamente. Su postura inflexible y la creciente cantidad de dinero que pidió prestado con el tiempo eran un problema inminente, uno que estaba escalando más allá de simples desacuerdos familiares. Esta irresponsabilidad financiera, junto con el inesperado accidente de su madre, creó una mezcla caótica de emociones y responsabilidades. Parada en la casa vacía después del funeral, la pérdida me golpeó más fuerte de lo que había anticipado. En medio del dolor, el teléfono inteligente perdido parecía un detalle menor, pero me molestaba. Era una pieza del rompecabezas que no encajaba, sumándose al misterio de las circunstancias que rodearon su accidente. Mientras lidiamos con las consecuencias, tratar de localizar el teléfono inteligente se convirtió en un símbolo de tratar de unir los fragmentos de la verdad oculta bajo los comportamientos irresponsables de Shaun y la repentina tragedia que había caído sobre nuestra familia. El peso de estas complejidades era abrumador, y mientras me movía por las habitaciones silenciosas de la casa de mis suegros, la realidad de todo lo que habíamos perdido, y todo lo que aún estaba sin resolver, se posaba pesadamente sobre mis hombros. La agresión de mi esposo parecía solo aumentar. El incidente en el balcón fue la culminación de muchos problemas de larga data que habían estado burbujeando bajo la superficie. Sus hábitos de juego, su irresponsabilidad financiera y ahora, un comportamiento potencialmente violento pintaban una imagen de un hombre que apenas reconocía. La confrontación, capturada en el video del vecino, fue horripilante. A medida que procesaba la gravedad de los correos electrónicos y el video, mis manos temblaban. Shaun anteriormente había descartado su endeudamiento como un asunto trivial, pero la realidad era mucho más oscura. El correo electrónico de mi difunta suegra, diseñado para ser encontrado póstumamente, revelaba sus profundas preocupaciones sobre las capacidades de su hijo y su propia seguridad. Fue un grito calculado de ayuda, una salvaguardia que ella puso en su lugar en caso de que lo peor sucediera. En el video, el intercambio entre Shaun y su madre fue acalorado. «Detente ya, no tomes más dinero de la caja fuerte. Está bien, ¿verdad? El dinero que dejó papá también es tanto mío como suyo. También me pertenece a mí», argumentó Shaun vehementemente, su voz teñida de entitlement y frustración. Mi suegra, disgustada y quizás dándose cuenta de la amenaza que su hijo representaba, trató de enfrentarlo físicamente. Esto era algo que nunca había hecho antes, una medida desesperada en un momento desesperado. Pero Shaun fácilmente la ignoró, empujándola contra la barandilla del balcón. «¿Tienes agallas para ponerme las manos encima, eh?»
¿Debería matarte como declaré? Sus palabras me helaron hasta los huesos. No, ayuda por favor, alguien ayúdeme, gritaba mi suegra. Sus súplicas resonaban en el tranquilo entorno rural, poco probable que atrajeran ayuda inmediata. Detente, por favor detente, continuó, su voz desesperada. Al presenciar este intercambio a través del video, me di cuenta de la extensión completa del peligro que ella había enfrentado. Las acciones de Shaun no eran simplemente imprudentes, eran potencialmente mortales. Tenía que actuar. Las instrucciones en el correo electrónico eran claras: presentar cargos utilizando las pruebas proporcionadas. Mi suegra había previsto la posibilidad de que su muerte estuviera relacionada con las acciones de Shaun y se había preparado meticulosamente para ello. Sentí un profundo y desgarrador pesar por ella y por la situación de la que ahora formaba parte. Estaba claro que lo que parecía ser simplemente irresponsabilidad financiera era una fachada para problemas mucho más profundos y peligrosos. Sabía entonces que no podía quedarme callada o inactiva. Necesitaba protegerme a mí misma y a mi hija, y honrar los deseos de una mujer que había tratado de protegerse de su propio hijo. Con el corazón pesado, me preparé para llevar las pruebas a las autoridades. El camino por delante sería difícil, pero necesario. Ya no se trataba solo del dinero o el juego, se trataba de justicia y seguridad. Mientras ponía en marcha las acciones para responsabilizar a Shaun, me preparaba para las consecuencias que seguramente vendrían, sabiendo que mi vida, y la de quienes me rodeaban, nunca volvería a ser la misma. Mientras estaba de pie en la sala de observación junto a la cámara de interrogatorio, mi corazón latía con una mezcla de miedo y alivio. La policía había actuado rápidamente, validando mis temores y las pruebas condenatorias que había presentado. El simple pensamiento de que Shaun había terminado violentamente la vida de su propia madre por ganancia financiera era aterrador. Sin embargo, allí estaba, esposado, mirando desafiante a los oficiales como si hubiera sido agraviado por el mismo sistema destinado a impartir justicia. El interrogatorio comenzó, y observé a través del espejo de una sola dirección, separado por una delgada barrera pero sintiéndome a millas de distancia del hombre con el que me había casado. Los oficiales presentaron las pruebas metódicamente: correos electrónicos, fotos, el video del vecino y el video capturado por mi difunta suegra. Cada pieza de evidencia agregaba peso a la realidad. «Esto es ridículo», escupió Shaun mientras se presentaban las pruebas, su actitud agresiva e inflexible. Era un lado de él que nunca había conocido, oculto bajo la fachada de un esposo y padre cariñoso. Ahora, al enfrentarse a la posibilidad real de una condena, su verdadera naturaleza parecía desmoronarse. «Usted es la esposa del señor Morgan, ¿verdad?», me había preguntado uno de los oficiales anteriormente, confirmando mi identidad y mi relación con el sospechoso. «Sí, ¿qué pasa?», había respondido, sintiendo un frío desapego mientras me preparaba para presenciar su caída. «Estamos a punto de mostrarle las pruebas que presentó, los correos electrónicos y el video en el teléfono inteligente. ¿Le gustaría verlo?». «Está bien, puede verlo desde una habitación separada. Le garantizamos su seguridad, así que no se preocupe», me explicó el oficial, llevándome a esta pequeña y austera habitación donde ahora me encontraba. A medida que avanzaba el interrogatorio, la furia inicial de Shaun parecía ceder ante una comprensión gradual de la gravedad de su situación. Los oficiales lo presionaron: «Deténlo, te vamos a interrogar ahora. Tenemos muchas pruebas, te sacaremos una confesión». Al verlo, sentí una desconexión surrealista. La persona que creía conocer, el hombre con quien había compartido mi vida, ahora era un extraño. Sus acciones no solo habían destrozado nuestra familia, sino que habían acabado con una vida, la de su madre, con una crueldad tan casual por algo tan mundano como el dinero. Mis emociones eran una mezcla compleja de tristeza, ira y miedo. Era abrumador pensar en el futuro, en cómo mi hija y yo reconstruiríamos nuestras vidas sin él, en las batallas legales por venir, y en la seguridad y protección que nos habían sido arrebatadas tan brutalmente.
A medida que Saun seguía discutiendo con los oficiales, negando lo innegable en un intento desesperado por salvarse a sí mismo, aparté la mirada del espejo. La vista de él, tan transformado por su avaricia y desesperación, era demasiado para soportar. Había hecho lo que era necesario, no solo por justicia para su madre, sino para protegerme a mí misma y a nuestra hija de un hombre que se había convertido en un peligro para todos a su alrededor. Mi resolución se endureció, sea lo que sea que viniera después, estaba lista para enfrentarlo, ya no atada por el miedo al hombre que una vez amé. Mientras estaba sentada en silencio en la sala de observación, la confesión de mi esposo seguía desarrollándose, cada palabra más pesada que la anterior. Su defensa inicial se había derrumbado bajo el peso de las pruebas irrefutables, y ahora, con un tono lleno de resignación, admitía la profundidad de su engaño y desesperación. Sí, lo siento, dijo, su voz apenas por encima de un susurro, sus hombros encorvados como si el simple acto de hablar lo debilitara. Las disculpas no lo arreglarán ahora. He cometido un crimen. El oficial no mostraba simpatía. ¿Estabas desesperado, dices? Un amigo al que le pediste prestado dinero se cansó de que no se lo devolvieras, y parece que consiguieron a unos matones de oficina para ayudarte a sacarte dinero. Esta vez, cosecharás lo que has sembrado. Mi esposo asintió miserablemente, la gravedad de sus acciones finalmente parecía estarle cayendo. Entonces decidiste matar a tu madre por esto, presionó el oficial, su tono incrédulo pero firme. Fue accidental, murmuró Saun, las palabras huecas. Solo fui a tomar el dinero, pero mi madre me descubrió. En el calor de la discusión, la empujé por el balcón. Pensé que no había testigos, y si afirmaba que fue un accidente, no se podría rastrear hasta mí. Pensé que podría usar el dinero que ella tenía para pagar a los tipos que me estaban cobrando. El oficial sacudió la cabeza, la incredulidad y la ira se mezclaban en su expresión. Entonces por eso estabas diciendo desesperadamente a la policía que fue un accidente en ese momento. Escuchar a mi esposo relatar estos eventos, admitiendo decisiones tan frías y calculadas, era más que angustiante. Era una revelación abrupta de hasta qué punto había caído, impulsado por su adicción al juego y las presiones financieras que había creado. El hecho de que había recurrido a pedir dinero prestado, lo que llevó a ser extorsionado por matones, era algo que solo descubrí entonces. A pesar de circunstancias tan graves, había mantenido una fachada de normalidad, sin mostrar signos del malestar que evidentemente lo consumía. Era increíble. Mientras el oficial continuaba con el interrogatorio, susurré para mis adentros, increíble. Aunque no estaba destinado a que nadie lo escuchara, especialmente no mi esposo, de alguna manera captó el débil sonido. Giró ligeramente la cabeza, mirando en dirección a mi habitación, sus ojos estrechándose como si el mero sonido de mi voz fuera una traición adicional. Sentada allí, viendo cómo el hombre que una vez amé se autodestruía, fue una experiencia angustiosa. Las implicaciones de sus acciones, las consecuencias emocionales y legales, la traición a la familia, el peligro que representaba para su propia madre, eran abrumadoras. Mientras la policía continuaba con su interrogatorio, reconstruyendo la línea de tiempo y el motivo, sentí una profunda tristeza por lo que se había perdido, por la familia que estaba irrevocablemente rota, y por el hombre que se había perdido a sí mismo en sus impulsos más oscuros. Deberías estar agradecida de que siquiera consideré estar con una mujer aburrida y sencilla como tú. Lo siento, pero ahora tengo una joven amante. El cambio fue abrupto. Hasta ese momento, mi esposo, que siempre había sido tan cortés como un caballero, ahora me gritaba con una expresión aterradora en su rostro. Este enfrentamiento tuvo lugar justo en la entrada de nuestra casa cuando regresé. No podía entender la situación. ¿Qué quieres decir? Deseaba desesperadamente despertar si se trataba de una pesadilla. Temblando, intenté alzar la voz contra el hombre cruel que tenía delante. Eso es lo que dije. Nunca estuve realmente interesado en una mujer mayor como tú.
He alcanzado mi objetivo a través de este matrimonio. Toma los papeles del divorcio y vete rápidamente. Como para dominarme más, levantó de nuevo la voz, regañándome y mirándome con desprecio. Parecía un demonio sacado de una pintura infernal. ¿Objetivo? ¿Y me dices que me vaya de esta casa? Pero esta casa es... Mi esposo soltó una bomba. Vendí esta casa. Me estoy divorciando de ti y viviré en el lujo con el dinero y mi joven amante. Me quedé sin palabras ante sus inesperadas palabras. Todos los momentos felices que habíamos compartido, sus palabras amables y sonrisas, todo había sido mentira, solo un medio para un fin. Me habían engañado. Él estaba a punto de alcanzar una nueva felicidad y yo me hundía en la oscuridad de la soledad, perdiéndolo todo. Ese era el final que él quería para nosotros. Sin embargo, si conociera mi verdadera identidad, rápidamente cambiaría su actitud. Me prometí en mi corazón asegurarme de que este hombre nunca más pudiera caminar orgulloso bajo el sol. Desde este momento, al apretar los puños, comenzó mi viaje triunfante. Me llamo Samantha, tengo 42 años. Vivo en un apartamento en un rascacielos un poco alejado de la ciudad, con una vista nocturna impresionantemente hermosa. Trabajo en una empresa de comercio con sede en un alto rascacielos en el centro de la ciudad. Mi trabajo involucra una variedad de tareas administrativas, desde la creación de documentos y el apoyo al personal de ventas hasta la preparación de reuniones. A pesar de parecer glamorosa, mi vida es bastante solitaria. Uso un traje sencillo similar al de un estudiante en busca de trabajo, con el cabello negro recogido y gafas de montura negra. Ningún hombre se acerca a alguien con mi apariencia. Además, en el trabajo, me llaman la vieja M a mis espaldas, y las empleadas que se van a tiempo para recoger a sus hijos me dejan su trabajo. No he salido a tiempo del trabajo en años, pasando mis días viajando entre casa y la oficina. Cada noche, el cielo que miro me abraza suavemente cuando regreso a casa. Lo primero que hago es rezar a los retratos sonrientes de mis padres, una rutina que sigo cada mañana y noche. Papá, mamá, estoy en casa. Siempre me saludan amablemente en mi corazón. Mis padres fallecieron hace 10 años en una colisión entre su coche y un gran camión. La vida humana es efímera, por más que llamara sus nombres en el hospital, nunca volvieron. Con pocos parientes y sin hermanos, estoy sola en este mundo. No busco una gran felicidad, prefiero una vida sencilla. No ansío lujos, solo espero continuar esta vida sin perder nada más importante. Un día de abril, después de terminar el trabajo extra, sentí que la ciudad estaba más animada de lo habitual. El cielo estaba completamente oscuro y el aire frío me hacía temblar, pero el calor de la ciudad no se enfriaba. La gente, enrojecida y alegre, hacía ruido. Ah, hoy es viernes, probablemente haya fiestas en todas partes. Incluso de noche, los árboles de la calle bañados en numerosas luces no tienen permiso para dormir. Mientras apresuraba el paso a casa, ocurrió algo. Un golpe sordo, y de repente mi visión quedó bloqueada. Olía a alcohol. Parecía que había chocado con una persona ebria. Mientras me disculpaba e intentaba irme, un hombre ebrio se me acercó, echándome aliento con olor a alcohol, probablemente quejándose, pero sus palabras eran incomprensibles. Asustada, intenté escapar, pero más amigos suyos seguían llegando. Rodeada por un círculo de ebrios, no podía moverme. Entonces sucedió, un hombre empujó al grupo y se apresuró a ayudarme. Discutió con los ebrios durante unos minutos. Gracias a su actitud resuelta, los ebrios no resistieron más. Tomó mi mano y comenzó a caminar rápidamente. No podía ver su rostro, pero mientras seguía la alta figura con un abrigo largo, mi corazón comenzó a latir más rápido. Ahora estás a salvo. Hay demasiados ebrios esta noche. Normalmente son débiles, pero cuando beben, actúan valientes, especialmente hacia las mujeres. Es despreciable, dijo, mirándome con una sonrisa refrescante.
Avergonzada por ser observada tan de cerca por un hombre tan guapo, no pude levantar la cara. Mi corazón latía aún más rápido, y no podía calmar mi rostro sonrojado. ¿Estás bien? Debe haber sido aterrador, pero ahora puedes relajarte. Estaba en mi límite, siendo tratada amablemente por un hombre tan guapo. Yo, que no tengo inmunidad ante los hombres, me sentía abrumada por la timidez. Debería irme rápidamente. Ah, gracias. Realmente lo aprecio. Disculpa. Le di la espalda al hombre y comencé a caminar. Espera, por favor. Es peligroso para una mujer caminar sola de noche. Déjame acompañarte hasta la puerta de tu casa, el hombre me siguió. Está bien. Además, soy solo una mujer mayor. Mira, tal vez me molesten, pero no me atacarán. Era bastante embarazoso que un hombre tan maravilloso caminara con alguien como yo. Volvió a tomar mi mano. Instintivamente me di la vuelta y lo miré por primera vez. Vi sus ojos. Él también me estaba mirando. ¿De qué estás hablando? Debe haber sido aterrador pasar por eso. Estoy preocupado por ti. Te acompañaré a casa. Atrapada por sus ojos claros, me encontré asintiendo involuntariamente. Gracias. Luego entablamos una conversación ligera mientras caminábamos hacia mi casa. Su sonrisa inocente calentó mi corazón y me emocionó su amabilidad mientras me escoltaba por escalones y caminos estrechos. Fue una experiencia nueva para mí. Muchas gracias. Esta es mi casa. Los 15 minutos que pasé con él volaron y llegamos frente al rascacielos donde vivo. El hombre miró el edificio sorprendido. No es de extrañar que sea un rascacielos que no imaginarías para alguien tan sencillo como yo. Vives en un apartamento tan hermoso. ¿Vives aquí con tus padres? Normalmente, dudaría en compartir detalles personales con un extraño, pero me sentí en deuda con este hombre y podía confiar en él. Mis padres han fallecido. Compré este apartamento a mi nombre porque probablemente estaré soltera toda la vida. Sonrió amablemente ante mi risa. En realidad, ¿puedo ofrecerte algo a cambio por ayudarme hoy? No era propio de mí decir algo así. Me sorprendí a mí misma, pero realmente quería agradecerle y también quería pasar un poco más de tiempo con este hombre. Él asintió amablemente y intercambiamos información de contacto antes de despedirnos. Su nombre es Patrick, tiene 40 años. Fiel a su nombre, es un hombre amable y generoso. Esa noche, no pude conciliar el sueño. Su sonrisa tranquila volvía a mi mente, y antes de darme cuenta, solo pensaba en él. Aunque soy una mujer mayor de 42 años, el romance me había sido ajeno, pero me enamoré de él. Más tarde, aceptó mi invitación, y cenamos en un restaurante francés en un hotel. No puedo dejar que una mujer pague. Cuando intenté pagar, él me detuvo y presentó su propia tarjeta. Mi intención era invitarlo, pero terminé siendo invitada en su lugar. En otro día festivo, fuimos juntos a un acuario. A él le gusta pescar y los deportes acuáticos y tiene un gran conocimiento sobre los peces, presentándome un mundo que no conocía. Samantha, eres realmente humilde y maravillosa. Parece un milagro que nos hayamos conocido estando ambos solteros. A veces, su sonrisa tímida hacía que mi cara se sonrojara. Así, nuestra relación creció rápidamente y naturalmente nos enamoramos. Unos meses después, me propuso matrimonio. La propuesta fue durante una cena en un crucero con una vista nocturna popular. Era un escenario que había anhelado secretamente y él me ofreció gentilmente un anillo. Mirando sus ojos serios, asentí. Fue una historia de Cenicienta de ensueño. Sin embargo, había una preocupación que tenía sobre casarme con él, los hijos. A los 42 años, era posible que no pudiera tener hijos. Como si viera a través de mi ansiedad, me tomó la mano y susurró, quiero estar contigo, Samantha.
Incluso si no podemos tener hijos, seremos felices solo los dos. Siempre me envolvía con su amabilidad. Él siempre me salvaba. Así nos casamos, y nuestra feliz vida juntos comenzó en el apartamento que yo poseía. Pasaron 6 meses. Nuestra vida matrimonial iba bien. Ambos trabajábamos duro durante el día y pasábamos las noches tranquilas juntos. Sin embargo, mis preocupaciones se confirmaron, y a pesar de varios intentos, no pudimos concebir. Estas cosas están destinadas a ser. No hay necesidad de apresurarse, y no debes culparte. Tal vez la causa podría incluso ser yo. Mi esposo siempre me animaba con su amable sonrisa a pesar de mis constantes preocupaciones por la edad. Sin embargo, no podía renunciar a mi sueño. Quería un hijo, aunque solo fuera uno. Luego visité una renombrada clínica de obstetricia y ginecología para recibir información sobre tratamientos de infertilidad. Había una opción de tratamiento de infertilidad avanzada, aunque era costosa. Requeriría la cooperación de mi esposo. Sin embargo, él frunció el ceño ante la idea del tratamiento de infertilidad y mostró renuencia. No necesitamos llegar tan lejos. Hay muchas parejas felices sin hijos. No deseo un embarazo que requiera que nos esforcemos tanto. Salió de la habitación fríamente después de decir eso, y parecía que lo había molestado con mi ansia de tener un hijo. Tal vez había sido demasiado insistente, insistiendo en controlar los días de ovulación y aprovechando cada oportunidad, lo que seguramente debió presionarlo. Después de eso, nuestra vida marital cesó, y mi esposo comenzó a dormir de espaldas a mí. Fue mi culpa, lo había enojado. Aunque ya es tarde para arrepentirse, nuestra relación permaneció sin reparar. Hola, se acerca nuestro primer aniversario de bodas, ¿verdad? ¿Qué te parece si cenamos de nuevo, como en ese crucero? Es un día de semana, así que todavía hay asientos disponibles. Podemos hacer una reservación, sugerí, esperando reconectar y disfrutar de un momento agradable juntos. Al principio, él pareció sorprendido y dudoso, pero cuando mencioné que esta vez lo invitaría yo, asintió. Es una buena idea. Es agradable cenar fuera de vez en cuando. Además, la comida allí era deliciosa. Ver su expresión suavizarse me dio un poco de alivio, así que hice la reservación de inmediato y esperé con ansias el día. Cuando finalmente llegó el día, logré terminar el trabajo a tiempo por primera vez en mucho tiempo. Fui a casa, me cambié y me puse un vestido que normalmente no uso, y me dirigí al lugar de la cita. El sonido de mis tacones hacía que mi corazón latiera con fuerza. Seguramente, mi esposo se sorprendería al verme así. Llegué a la zona de embarque del puerto, pero todavía no había señales de él. Había llegado un poco temprano, así que decidí esperar. Desde que nos casamos, dejamos de salir en citas como esta, pero hoy era especial. Esperé emocionada, sintiéndome como en aquel entonces. Los pasajeros abordaban uno tras otro, pero mi esposo aún no aparecía. Miré la hora, el tiempo de salida se acercaba. Por más que lo llamara, no había respuesta, y comencé a sentirme cada vez más ansiosa. El personal del barco se me acercó varias veces, pero solo podía esperar. Cuando el barco zarpó puntualmente, me quedé sola en el puerto. Aún así, esperé, creyendo que vendría. Antes de darme cuenta, habían pasado 2 horas sin ningún contacto. ¿Le habría pasado algo? Una sensación de mal presentimiento cruzó por mi mente. Quizás sería más fácil contactarlo si regresaba a casa. Con ese pensamiento, me apresuré a volver, rezando para que mi esposo estuviera a salvo. Al llegar a casa, me sorprendí al abrir la puerta. Una escena inesperada se desarrollaba ante mis ojos. Oye, llegué tarde. ¿Estuviste esperándome sola en el puerto todo este tiempo? Debió ser difícil. Mi esposo se rió burlonamente, mofándose de mí mientras empacaba sus pertenencias en una bolsa de viaje. ¿Por qué estás en casa? Recuerdas que teníamos planes hoy, ¿verdad? Ignorando mis preocupaciones, estalló en carcajadas.
Por supuesto. ¿Cómo se sintió ser abandonada sola en el puerto? ¿O tomaste el crucero sola y comiste una cena para dos? Este no era el esposo amable y tranquilo que conocía. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ha cambiado tanto? No podía entender la situación. ¿Y qué es con ese vestido? Una vieja de 43 años tratando de lucir atractiva es simplemente patético. ¿Estabas tratando de seducirme con eso? Me enferma. Ya no te necesito. Me decía a mí misma que esto debía ser un sueño, que esta persona no era mi esposo. A pesar de mis esfuerzos, mi mente se quedó en blanco. ¿Por qué estás llorando? No quiero ver las lágrimas de una vieja. Me equivoqué al casarme contigo. Debería haber elegido a una mujer más joven y vibrante. Antes de darme cuenta, las lágrimas corrían por mis mejillas. Quería despertar de esta pesadilla. Sus burlas y palabras crueles empeoraron. Fue fácil engañarte con solo unas pocas palabras dulces. Cuando vi tu casa por primera vez, decidí apoderarme de ella. Alguna simple oficinista pagando un préstamo hipotecario, que lucha. Gracias a eso, el contrato fue sin problemas. Sorprendida por sus palabras inesperadas, dudé de mis oídos. ¿Apoderarse? ¿Qué contrato? Mientras temblaba, él continuó, dando el golpe final. El propósito de nuestro matrimonio era apoderarnos de esta casa. Nunca estuve interesado en una simple mujer mayor como tú. Pero vivir contigo fue demasiado aburrido. Pensé que podría vivir más elegantemente, pero estar con una tacaña como tú no es nada divertido. Sus gritos perforaron mi corazón, una palabra a la vez. ¿Y qué hay del tratamiento de infertilidad? Es demasiado tarde para ti. Agradece que alguien como tú haya sido siquiera abrazada. En realidad, tengo una amante, y ella está embarazada. Sacó lo que parecían ser ropas de bebé nuevas de su bolsa de viaje. La juventud es la clave, después de todo. Mi amante tiene 23 años. ¿Lo entiendes, verdad? Simplemente ríndete. Sintiendo que no me quedaban fuerzas, ya no pude mantenerme en pie y caí de rodillas. Nuestras finanzas estaban separadas, nuestros ingresos y ahorros desconocidos el uno para el otro. Pero recientemente, él había estado pidiendo más dinero para los gastos de vida. Pensar que era para su amante. Su aventura comenzó en un club nocturno. Derrochó mi dinero allí y logró involucrarse con ella, la chica más destacada en ese momento. Ella quedó embarazada. Ella era divertida y buena con el dinero, así que mi esposo autoindulgente continuó abusando verbalmente de mí, ya debilitada como estaba. Voy a vivir en un rascacielos diferente con ella, así que nos estamos divorciando. La venta de esta casa ya ha sido arreglada. Debe salir lo antes posible. Fue un grito aterrador. No puedes venderla por tu cuenta. Su historia era demasiado surrealista, y levanté la voz sin pensar. Fue bastante molesto. Tuve que visitar la oficina de la ciudad varias veces para conseguir varios documentos, y lo más problemático fue tu certificado. Aquí, esto. Me lanzó mi licencia de conducir. Parecía que la había sacado de mi billetera mientras dormía. También había tomado documentos importantes como el certificado de registro de la casa y mi tarjeta de seguridad social. Él y su amante, que había envejecido su rostro con maquillaje para parecerse a mí, fueron a la agencia inmobiliaria con estos documentos. ¿Podría haberse completado realmente una transacción inmobiliaria de esa manera? El ojo de un agente inmobiliario no es ciego. Mi esposo debe estar malentendiendo algo. De todos modos, lo que hizo es un delito. Si realmente lo hizo, no puede ser perdonado. Así que debo investigar a fondo. Mis lágrimas habían cesado como si fueran una mentira, y ya había recuperado la compostura. Así que esta casa ya no es tuya. Decidí tomar todo el dinero después de la venta, así que ya no eres necesaria. Te doy 3 días para empacar tus cosas y salir. Me arrojó los papeles del divorcio.
Su sección ya estaba llenada. Está bien, presentaré los papeles del divorcio. A cambio, puedo tener de vuelta todos mis documentos importantes, incluida mi licencia de conducir y mi tarjeta de seguridad social. Si la venta está completa, ya no los necesitarás. Aceptó mi solicitud sin problemas y me devolvió todo antes de salir por la puerta principal. Probablemente se dirigía al rascacielos donde vive su amante. Nunca podré perdonarlo. Esto no es nada menos que un fraude matrimonial. A medida que la ira se acumulaba dentro de mí, también lamenté mi estupidez por creer y casarme con un hombre así, y las lágrimas volvieron a fluir. Mi esposo nunca estaba realmente mirándome a mí, sino más bien a la perspectiva de una vida lujosa y elegante en el rascacielos. Solo me había usado para ese propósito. Fui al dormitorio y me desplomé en la cama. Me acurruqué en posición fetal, me abracé a mí misma y cerré los ojos. Después de eso, no recuerdo nada. Parece que caí en un sueño profundo, exhausta y conmocionada. 3 días después, recibí una llamada de mi esposo. En el teléfono, era realmente una persona diferente a la de antes, su voz era dura y fuerte mientras gritaba en mi oído. Oye, ya estás lista, ¿verdad? Como prometimos, te mudas hoy. Traté de calmar mi indignación ante sus duras palabras, preguntándome por qué me hablaría de esa manera. Espera un momento. Estuvimos casados durante 1 año, ¿no? Si vamos a separarnos, quiero hacerlo correctamente. ¿Puedo conocer a tu amante? No podía simplemente retroceder dócilmente, también tengo mi orgullo. Sorprendentemente, mi esposo accedió fácilmente a mi solicitud y acordamos encontrarnos en una cafetería cerca de la estación. Oye, pobre vieja solitaria. Esta es mi novia. A diferencia de ti, ella es cientos de veces más joven y linda. Tan pronto como mi esposo entró en la cafetería, me vio dentro y levantó la voz sin importarle los demás clientes. Sentada junto a él, su amante estaba envuelta en un fuerte aroma a perfume y llevaba un vestido ajustado que delineaba claramente su cuerpo. Con un maquillaje audaz adecuado para la escena nocturna y su largo cabello dorado peinado a un lado, se reía por la nariz como si estuviera triunfante. Realmente eres hermosa, muy diferente a mí. Te deseo felicidad. Además, espera una semana antes de mudarte, hay muchos arreglos que hacer para el agua, el gas y otros servicios, y es simplemente imposible en 3 días. A regañadientes, mi esposo estuvo de acuerdo. Los dejé en la cafetería y me alejé rápidamente. El lugar al que me apresuré fue una oficina de bienes raíces conocida. De hecho, 3 noches antes de que mi esposo declarara el divorcio y cambiara por completo, recibí una llamada de un conocido que trabajaba en esa oficina de bienes raíces. La oficina que mi esposo visitó con su amante disfrazada para vender la casa, irónicamente, era una con la que tenía una relación de larga data y la persona a cargo era mi conocido. La persona a cargo, que me conocía bien, quedó estupefacta al ver a la amante disfrazada. Sin embargo, debido a su posición, no pudo hacer demasiadas preguntas detalladas sobre asuntos no comerciales, y por temor a una queja, respondió con frialdad en ese momento, dudando en finalizar un contrato de venta con personas tan sospechosas bajo mi nombre. La persona a cargo, en cambio, instó a la amante a firmar un contrato de mediación, no un contrato de venta. La pareja ignorante, pensando que era un contrato de venta, creyó erróneamente que habían finalizado una venta y salieron de la oficina de bienes raíces llenos de entusiasmo después de firmar. Hay una razón por la que tengo una relación familiar con la oficina de bienes raíces. De hecho, soy la propietaria de este rascacielos y poseo varias otras propiedades. Mi patrimonio total asciende a $130 millones. Por lo tanto, mi relación con la oficina de bienes raíces es profunda. Todos podrían preguntarse cómo una simple oficinista podría poseer tantas propiedades. Es el resultado de heredar la riqueza de mis padres y mis ganancias de acciones e inversiones. Gastar dinero no solo se trata de derrochar en clubes nocturnos.
Incluso si empieza pequeño, ahorrar diligentemente puede eventualmente llevar a una cantidad significativa. Incluso después de casarme, siempre tuve reservas sobre confiar completamente en mi esposo. Revelar mi verdadera identidad podría causar que una buena relación matrimonial fracasara. Saber sobre el dinero podría cambiar su personalidad. Temiendo lo peor, mantuve en secreto los asuntos importantes y solo le dije a mi esposo dónde estaban los documentos en caso de que sucediera algo. Parece que mi esposo encontró la escritura de la casa en el cajón que contenía los documentos y se le ocurrió esta idea malvada. También tengo la culpa por no darme cuenta de qué tipo de hombre era antes de casarnos. Sin embargo, lo que hizo mi esposo fue un crimen. Confirmé esto con el agente inmobiliario. Sus acciones no deben ser perdonadas. Después, distribuí su foto a varios agentes inmobiliarios con los que estoy familiarizada. La información se difundió rápidamente y él fue incluido en la lista negra como sospechoso de fraude por todos los negocios inmobiliarios de esta área. Como era de esperar, mi esposo estaba visitando arrogantemente a los agentes inmobiliarios, pensando que pronto haría una fortuna con la venta de la casa. No tenía idea de lo que realmente estaba sucediendo detrás de escena. Entonces pasó la semana prometida. Mi ex esposo vino a mi casa con su amante, creyendo que los papeles del divorcio estaban procesados y que finalmente tomarían posesión de la casa. Lleno de alegría y expectativa, abrió la puerta principal como si fuera el dueño. Sin embargo, una realidad dura, mucho más allá de su imaginación, lo esperaba. Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó con la mudanza? Te dije que te fueras dentro de esta semana. Solo las pertenencias de mi ex esposo estaban en la entrada. No me había preparado para mudarme en absoluto. Los dos se enfurecieron y comenzaron a gritar. Esta es mi casa. Ustedes son los que deberían irse. Miren, he empaquetado sus cosas, así que llévenlas y váyanse rápidamente. No importaba cuánto se enfurecieran y lanzaran insultos, mantuve la calma, recordándome mantenerme serena. Tomé una respiración profunda. No digas tonterías, vieja loca. Te dije que ya vendí esta casa. Hice todos los trámites. Incluso puedo mostrarte la prueba. Con su rostro enrojecido y pareciendo que podría saltar sobre mí en cualquier momento, los ojos de mi ex esposo estaban llenos de más furia que un borracho que una vez encontré. Pero lo enfrenté sin vacilar. ¿Qué actitud es esa? Si no puedes escuchar lo que estoy diciendo, tal vez debería callarte para siempre, vieja loca. Mi ex esposo se abalanzó sobre mí desde la entrada. En ese momento, el agente inmobiliario apareció desde la sala de estar. Por favor, espere un momento. Está malentendiendo algo. La casa aún no se ha vendido. Los procedimientos están en curso. El agente se interpuso entre mi ex esposo y yo, deteniendo su avance. Pensando en el peor de los casos, le había pedido que estuviera presente. ¿Qué pasa ahora? Definitivamente firmé el contrato esa vez. ¿O estás diciendo que nos engañaste? ¿Eres un estafador? Te demandaré. Mi ex esposo agarró al agente por la camisa. El agente trató de calmarlo, pero la ira de mi ex esposo solo crecía. Este caballero es un agente inmobiliario en el que siempre confío. No ha cometido ningún delito. Solo está haciendo su trabajo correctamente. Mis palabras parecieron enfurecer aún más a mi ex esposo, y continuó despotricando. No te lo dije, pero soy dueña de este edificio de apartamentos. No hay nadie en el mercado inmobiliario local que no me conozca. Fue una tontería tratar de vender la casa con un disfraz tan ridículo sin ningún conocimiento. En ese momento, el semblante de mi ex esposo cambió y guardó silencio. Lo que has hecho es un crimen. Si alguien debe ser demandado, eres tú. Ya he presentado un informe a la policía. Tu arresto es solo cuestión de tiempo. De hecho, en la cafetería, estaba grabando todo con una grabadora de voz.
La amante habló libremente en respuesta a mis preguntas y combinando eso con los documentos de la agencia inmobiliaria y las imágenes de las cámaras de seguridad, tenía todas las pruebas necesarias. Este es un caso claro de fraude. El sudor le brotaba de la frente y su rostro, rojo como un volcán a punto de estallar, mostraba que estaba a punto de atacarme como una bestia feroz. El agente luchaba por contener a mi ex esposo, cambiando su objetivo de furia. Mi ex esposo intentó golpear al agente. En ese momento, con un golpe sordo, el cuerpo de mi ex esposo voló por el aire y cayó al suelo. ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? Sin que él lo supiera, el agente es un experto en judo. Para evitar más daño y calmar a mi ex esposo, se ejecutó una ligera proyección de hombro. Fue en defensa propia. Por seguridad, tenemos cámaras instaladas en esta habitación y esto servirá como prueba sólida. Mi ex esposo se encontró acorralado. Luego, como si toda la fuerza hubiera dejado su cuerpo, se derrumbó en el suelo, tendido y mirando al techo. Espera, ¿qué está pasando? ¿De qué se trata todo esto? Participé en esa farsa disfrazado porque dijiste que íbamos a obtener una fortuna. ¿Y ahora me dices que no obtendré ni un centavo? Además de eso, ¿ahora soy un criminal? Solo fui engañado por este viejo. No he hecho nada malo. Desde su comportamiento previamente triunfante, la amante ahora parecía asustada, con sus ojos moviéndose nerviosamente. Fui tonta al confiar en alguien como tú. Viejo sin dinero. Solo querías el dinero desde el principio, ¿no? El embarazo era una mentira. Si nos hubiéramos casado y asegurado la fortuna, habrías afirmado un aborto espontáneo y me habrías dejado. No estoy interesada en un viejo como tú. Todos se sorprendieron por las palabras de la amante. ¿Quién hubiera pensado que la amante también era una estafadora matrimonial? Eres tan repugnante, babeando por una mujer joven. Viejo pervertido. Reuniré tus pertenencias y las dejaré fuera de la entrada, así que llévatelas y sal de mi casa. Después de gritar a todo pulmón, la amante salió corriendo por la puerta. El sonido de sus tacones resonó en el pasillo. Finalmente, se desvaneció y volvió el silencio. Lo siento. Así están las cosas. Nunca volveré a aparecer ante ti. Dejaré esta ciudad, así que, ¿podrías no presentar cargos criminales? Mi esposo exhausto hizo una última súplica desesperada, frotando su frente en el suelo. Pero por mucho que se disculpara, ya era demasiado tarde. Rechacé su solicitud de perdón, insistiendo en que debía pagar por sus crímenes. Así, nuestro conflicto llegó a su fin. Más tarde, escuché que mi ex esposo y su amante fueron arrestados. Resistieron hasta el final, negando las acusaciones, pero las numerosas pruebas llevaron a su arresto. Meses después, la primavera volvió nuevamente. Estaba soltera una vez más, continuando mi rutina de ir y venir entre el trabajo y la casa. Un día, recibí una llamada del agente inmobiliario. Quería hablar conmigo, así que acordamos encontrarnos en un parque cercano en una tarde tranquila durante el fin de semana. Nos sentamos juntos bajo un cerezo. Sentí algo diferente en él, parecía nervioso. Me pregunté qué tendría en mente. De repente, se puso de pie. He estado enamorado de ti durante mucho tiempo, pero debido a mi posición, no pude expresar mis sentimientos. Sin embargo, ya no los esconderé más. He decidido hacerte saber, para que ningún hombre terrible pueda alejarte de nuevo. Sus mejillas estaban sonrojadas y me miró con una expresión que nunca había visto antes, casi como un niño. Parecía que se había preocupado por mí durante bastante tiempo. De hecho, él era el segundo hijo de un conocido presidente de una importante empresa inmobiliaria. Pensando que era inapropiado enamorarse de una cliente importante, había suprimido sus sentimientos por mí. Su familia era adinerada, y la empresa sería heredada por su hermano mayor. Ahora que iba a comenzar su propio negocio, lo vio como una oportunidad para expresar sus sentimientos.
Deberías ser más tú misma, hacer cosas que disfrutes, usar la ropa que te guste y disfrutar tanto tu trabajo como tu vida privada. En realidad, mi apariencia simple era solo una fachada. Siguiendo la enseñanza de mis padres de no ostentar riqueza, había escondido mi verdadero yo. Conozco tu verdadera belleza. Te vi en una fiesta inmobiliaria una vez, vestida muy elegantemente, y eras el centro de atención entre los hombres. Para mí, siempre has sido alguien fuera de mi alcance. Ahora que estoy comenzando mi propio negocio, tengo la intención de convertirme en un hombre digno de ti. Pensar que alguien que realmente me veía estaba tan cerca. Mirándome directamente, asentí con una sonrisa. El pétalo que caía parecía estar celebrando